Y bueno, y así va a pasar este año. El año que viene me voy a ir a conocerlos personalmente cuando esté en el segundo año. Bueno, veo que se va conectando algún poco de gente, no mucha, no sé qué estaría pasando, si es que ha disminuido la cantidad de alumnos, si han dejado algunos, si otros o se están conectando tarde. Pero bueno, la idea es que hoy arranquemos con un tema nuevo, sobre el cual también hay un trabajo práctico para que puedan realizarlo. El arquitecto Nieto hoy no se va a conectar por unas razones de salud, pero está presente también, así que yo voy a comenzar con un tema nuevo. Vamos a arrancar con un tema nuevo hoy día. Si les parece, ustedes tienen alguno, me puede contestar si es que hay saben de alguna información de que hay alumnos que han abandonado, o estos son los que retomamos o faltan conectarse. Ayer creo que éramos unos 15, 16, si mal no recuerdo. Ah, no más de eso. Sí, Han dejado bastante entonces, casi el 50%. Lamentable, porque éramos bastante, hasta que cerramos el primer cuatrimestre, estábamos con un número interesante de alumnos. No tengo la lista en este momento, pero bueno, que lamento esas cosas, a mí eso me duele. 27 éramos, profe, antes. Claro, claro, viste, casi 30, sí, sí estábamos ahí, así que por eso digo, esto me duele que pasen estas cosas, porque bueno, por lo que fuese, por la razón que fuese, digo, a mí que apasiono la carrera que elegí, la volvería a elegir, si tuviera la posibilidad en estos tiempos, capaz de iniciar una carrera universitaria, no lo dudaría, y digo esto porque, bueno, a mí me costó muchísimo la carrera, yo me recibí en San Juan, en otros años, por supuesto que nada que ver con los de ustedes, en el sentido de la disponibilidad en cuanto a bibliografía, de la tecnología, bueno, eran otros tiempos, ¿no? De otra manera se estudiaba. Yo fui empleada doméstica para poder recibirme, para poder estudiar, y digo, bueno, vuelvo a decir, y eso me lleva a que me duela cada vez que los alumnos abandonan. No sé cuál será la situación de algunos ni de cada uno, pero eh, es triste. Entonces por ahí digo eso, ¿no? De poder buscar la forma de alentarlos, de ayudarlos, de acompañarlos, de darles herramientas tal vez para aquellos que todavía por ahí tienen alguna duda de querer seguir estudiando, de abrazar esta profesión y esta carrera como es la ingeniería electrónica, y los hermosos, eh, la satisfacción que da después cuando uno llega a alcanzar ese gran trofeo que es el título y ser un profesional en la vida. Y yo digo porque es lo que no te quita nadie. Lo que tienes acá en la cabeza, eso no te lo quita nadie, no te lo saca nadie. Y es una herramienta valiosísima, valiosísima para que el día de mañana se desempeñen como profesionales y puedan trabajar y puedan cumplir sueños. Así que por eso digo, bueno, vamos a ver el Cada tema. caso es un mundo, profe. Sí, por eso digo que cada Sí, caso por es un mundo. ahí yo conozco a un chico que dejó de estudiar, porque bueno, con todo este tema de la pandemia, bueno, el padre quedó sin trabajo, y bueno, él vive con el padre y la madre. Al quedar sin trabajo, él tuvo que dejar de estudiar Salir y a salir ahí. trabajar. Exactamente, sí. Es como todo. Aparte, otros chicos quizás pueden haber dejado, porque este medio de estudio que tenemos ahora, más allá de que tenemos que adaptarnos, es muy difícil estudiar por acá, ¿sí? No es lo mismo que una Totalmente. clase presencial, entonces por ahí a muchos les cuesta. Otro tema es la cuestión del internet, que el internet por ahí no es muy bueno, entonces hay cosas que se pierden, perdemos Mm, mucho tiempo en que por ahí hay que explicar en una hoja, entonces ese tipo de cosas sí, atrasan la sí, sí, clase, los claro. contenidos.
y todo ese tipo Es de muy cosas, cierto, así que es muy cierto, por eso digo, yo siempre trato de ver qué es, cómo podemos ayudar, cómo podemos acompañar, por eso hago tanto hincapié en la universidad, de que ustedes se tienen que acercar a la universidad en el sentido de hablar con el centro de estudiantes, que les den una herramienta, una solución a los problemas que tienen. Vuelvo a decirlo, a lo económico, a lo material, a lo emocional, a la comprensión, al apoyo educativo, es decir, lo material, porque sé que la universidad ha dado respuestas a varios alumnos porque no tenían los medios para tener una accesibilidad a una computadora, por ejemplo. También sé que es difícil el tema de la presencial, de la no presencialidad. Entonces decir, bueno, el centro de estudiantes, che, acordemos, veamos cómo los profes nos pueden dar una mano, y bueno, se buscan las herramientas para dar respuesta. Y los alumnos que por ahí la situación económica también ha ajustado a muchísimos, decir, bueno, una beca de transporte, una beca ¿cómo se dice?, de apuntes, una beca que le paguen un mes a uno la conexión a internet, a otro que le regalen, les paguen el crédito para el teléfono y se puedan conectar. Es decir, yo estoy haciendo un curso que se llama Las herramientas didácticas a través de las redes, cómo dar clases, cómo enseñar, qué sé yo, no he parado, yo me he seguido tomando cursos, ahora que está como digo yo, este abanico de oportunidades que antes no lo teníamos, porque si vos querías hacer un curso, antes tenés que pensar que tenés que disponer de tiempo para viajar a donde se daba el curso, de dinero, porque tenés que pagar el transporte, porque tenés que pagar el curso, etcétera, etcétera. Hoy, con esta virtualidad, hay para elegir millones de cursos y es donde uno tiene que aprovechar. Entonces digo, estos compañeros que han dejado por X razón, ustedes como compañeros, yo siempre sugiero el gabinete psicopedagógico, buscar el rastreo y buscarlos a esta gente que ha dejado por X razón, a ver cuál ha sido la causa y conquistarlos, que vuelvan a estudiar, que vuelvan a la facultad, o a repetir el año o a hacer algunas materias, darles la posibilidad, porque vuelvo a decirles, la cultura que uno adquiere cuando está en la universidad es única. Y eso también hace que crezcamos como sociedad, que seamos una sociedad culta, con aprendizajes, que investiguemos, que podamos trabajar con otros conceptos, con otros contenidos, con otra formación. Vamos a hacer que sea un país más grande y que con otra cultura, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y ustedes, digo, que son los que se están formando para de acá a unos años. No sé si los voy a ver yo, pero ustedes son los que van a formar el país que queremos tener. Y está muy importante que de alguna manera, una materia por año, dos por año, no importa, que no dé vergüenza, que no bajen la guardia y que le sigan metiendo, porque se puede llegar a alcanzar ese, ese, mm, ese objetivo. Bueno, Sí, por voy a... ejemplo, lo que me está pasando a Sí, mí también, profe. ¿qué pasó? Yo como que muy bien con la mayoría de materias no me está yendo. Así que por lo menos ir sacándome de a poquitas, por lo menos, qué sé yo, dos, tres este año, dos, tres. Sí, No es señor. el objetivo ese, ¿no? De No, ir dos o no, tres. no, no, no. Pero No. no importa, vuelvo a decir, la vergüenza es para otras cosas, no para esto. Lo haremos más tranquilo, más despacio. No me deja hacer, ahora sí estoy como hospedada. En una cantidad más grande, mayor de años, no importa, no importa eso. Lo importante es esto, de poder seguir trabajando, de poder seguir estudiando, de poder seguir aprendiendo, de poder enriquecer nuestra cabeza, ¿no? Y que eso, vuelvo a decir, no quita nada. Sí, por Bueno, ejemplo, así que para eso estoy también. El que necesite que hablemos en privado, que me necesite una consulta, que crean que les puedo dar una mano, estoy a disposición. ok, ok, profe. Bueno, yo primeramente voy a compartir la pantalla, la están viendo, ¿verdad?
Sí, sí. Se ve clarito. Esta es la planificación que se presentó y estamos por iniciarnos en esta unidad número 5, que es acotación de planos y objetos. Esa es la unidad 5 en el programa. Y les voy a mostrar ahora, según la otra planificación que yo le llamo, y no la tengo, no la bajé. Bueno, en la planificación diaria es lo que hoy nos está tomando como nos corresponde ver hoy esa unidad. No la he descargado. Bueno, no importa. Sobre eso también, digo, sobre esta unidad, también hay un trabajo práctico, ¿sí? Según la guía que está acá y que sería esta, ¿no? En base a estos 3 ejercicios, ustedes deben hacer las vistas según el método ISOE, las vistas necesarias y sobre esas vamos a aplicar el tema de acotado, acotación. Para eso, para que nos introduzcamos en ese tema, les voy a presentar un PowerPoint que está armado y a partir del cual vamos a ir viendo. Lo que no estaría viendo que sea de forma completa. Ah, me muero, porque ahí está, perfecto. Bien. Bueno, ¿qué es esto de la acotación de planos y en objetos o el término de acotación? Lo voy a poner acá abajo, que me permite, a ver si oculto las vistas. No. Bueno, ahí queda. Se ve bien, ¿no? No se ve completo. Bueno, ¿qué es esto de acotar o qué es el tema de acotación? Esto también es un tema que está normalizado, es decir, que lo pueden encontrar en lo que son las normas IRAN, y esto habla de que yo, si tengo una pieza o un dibujo técnico, ¿sí? Puedo ubicarle, puedo representar y puedo indicar las dimensiones reales de ese dibujo que yo estoy representando. Esa ubicación o esa herramienta de lo que son las cotas, lo vamos a ubicar en todas las vistas que sean necesarias. ¿Para qué? Para que el que lea ese plano tenga una interpretación correcta de lo que yo estoy mostrando. Sin embargo, hay que saber también que no es que vamos a poner mucha información, se pone la precisa. Ya vamos a ir viendo más adelante. Y ahí dice que la acotación es este proceso en donde yo voy a ir midiendo, voy a ir definiendo y colocando los signos, los números, los símbolos, ¿sí? De lo que sería ese dibujo que estoy representando. Y por supuesto que está todo establecido mediante esa norma que habla de la 4513. Si ustedes tienen acceso, creo que les habíamos facilitado como un PDF de lo que son todas las normas que íbamos a manejar, o si alguno tiene este manual, que ya se los había mostrado a principio de año, también está lo que es la norma 4513, que tuvo 2 modificaciones, que una es del año 93 y la otra del año 2006. Estos es lo que ustedes llegan a aplicar lo que sería el tema de acotación. Como les decía hace un rato, a partir de una vista, yo voy a colocar las cotas, que son estos números que ustedes ven acá, con sus elementos correspondientes, ¿sí? Igual que en donde aparecen símbolos, ¿sí? Como el símbolo de diámetro o el símbolo de radio, ¿sí? Y en donde ustedes van a ir colocando las medidas de lo que es esa pieza, de la vista de la pieza que están realizando. La norma IRAN habla de que tiene un objeto con esta norma, que sería la de acotar representaciones en planos de construcciones mecánicas. Esto es muy específico, pero
Las normas habla también para lo que sería electrónicos y electromecánicos, se basan en esta norma. La gente de civil también maneja, y ¿qué pasa? Hay como un apartado en donde se especifica cómo son las normas para cuando vos querés acotar un plano de edificios o construcciones, y cómo es cuando queremos acotar lo que son piezas mecánicas. Esa condición habla de condiciones generales, que dice de los principios, en donde, a ver, no sé por qué, me parece que se me cortó, ¿o no? Hola. No, sí, sí, la escuchamos, profe. Ah, bien, bien. En donde ustedes acá pueden ver, perdón, qué es lo que tienen que tener en cuenta al momento de que vamos a hacer una cota o aplicar lo que es acotación. Vuelvo a decirle, esto es una norma, o sea que hay que respetar lo que acá establece. Se indica una sola vez en el dibujo. Cuando dice que sea una sola vez, es si yo tengo el dato del diámetro, me vuelvo. Este diámetro, por ejemplo, que dice acá de 30, no hace falta que yo lo vuelva a colocar en otra vista, porque son reiterativos. Es decir, las cotas que se repiten generan confusión. Por eso dice, salvo que sea indispensable repetirla, la vuelvo a colocar. Por lo tanto, tampoco debo olvidarme de ninguna cota. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar ese plano a la persona que va a leerlo, y si no le doy toda la información completa, obviamente que no va a poder construirla a la pieza y no va a poder trabajar. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representan más claramente los elementos. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de ISOE hablábamos de que íbamos a trabajar a partir de 3 vistas fundamentales o principales y luego agregábamos otras? El método habla de 6 vistas, pero partíamos de las 3 principales. En esas 3 principales es donde vamos a colocar esas cotas de las cuales estamos hablando. Todas las cotas de un dibujo se expresan en la misma unidad. ¿Por qué? Yo no puedo poner en una vista, que tiene de largo la pieza 26 centímetros, y en la otra le voy a poner que mide, no sé, 26 o 2,6 o 7 pulgadas, porque sería una confusión total. Entonces, se adopta la misma unidad para todas las cotas que voy a usar en la misma pieza. Ahora, si yo voy a conformar un plano que tengo varias piezas, no es que voy a poder adoptar para una en pie, para la otra en metros y para la otra en centímetros y la otra en milímetros. No, la información técnica que está plasmada en un mismo plano se debe utilizar la misma unidad para representar. Habla de la unidad de medida lineal. ¿Qué es esto? Por eso dice, preferentemente es en milímetros, pero no ubicamos el símbolo o la abreviatura de que esto sea en milímetros. Y cuando tengo que utilizar otra unidad, se va a abreviar la unidad esa en el rótulo, o donde está toda la información correspondiente a ese plano. Cuando digo así, es el rótulo en la carátula municipal, o donde esté la información del nombre del plano, de qué se trata, quién lo firma, si pertenece a alguna institución, etcétera, etcétera. Cuando vamos a hacer o aplicar lo que es cotas, ¿sí? Fíjense acá, está indicado que hay elementos, yo le llamo que son 3 elementos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de aplicar este concepto. Uno de ellos es la línea de cota. La línea de cota es muy fácil de identificarla, es esta que pasa abajo, el gráfico es muy claro, lo interpreto así, y si no es así, por favor díganmelo, pero la línea de cota es esta, donde va a ir o va a indicar de dónde hasta dónde, ¿sí? Va la medida que nosotros queremos indicar. Y siempre va a ser paralela
a esa medida que nosotros vamos a marcar, y por supuesto tiene que tener el mismo largo. ¿Se entiende cuál es la línea de cota, verdad? No sé si ven mi mouse, es esta, toda esta que va acá, de acá hasta acá, en este caso la línea de cota, acá abajo está bien clarito. Estoy indicando que esta pieza sobre esta vista tiene este largo, entonces esa es mi línea de cota. Y dijimos, va paralelo a lo que yo estoy acotando, como es en este caso. Disculpen, ¿me puedes pasar para conectar el mouse? Porque estoy con el óptico y no puedo. No, está ahí de este lado. Acá está. Porque estoy con el mouse óptico y no es rápido. Ahora sí. Les decía entonces, si este es la longitud que yo quiero indicar, la línea de cota va de extremo a extremo. ¿Qué más nos dice? Que debe ser paralela al dibujo o a la dimensión que yo tengo que acotar. Fíjense que va paralela. Y también tiene que tener una determinada separación con respecto al dibujo, ¿sí? No tiene que ser mayor al número que yo voy a colocar, que sería la cota, o el valor que yo tengo que indicar. La línea que vamos a utilizar para hacer acotación o aplicar acotación, según la norma IRAN, ¿se acuerdan que también vimos los tipos de línea? Habla de una línea del tipo B. Y esa línea puede ser, línea de cota puede ser interrumpida, como en este caso a la derecha, o continua, depende de la situación, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando se usaría continua, interrumpida y continua. El otro elemento de cota que debemos considerar es el extremo de la línea de cota o extremo. ¿Por qué digo extremo? Porque va a ser esto que en este caso está representada por una flecha. Esa flecha, como la ven acá, como la ven acá también, es una flecha que tiene una determinada relación y está basada en un triángulo isósceles, ¿sí? En donde el largo de la flecha es 4 veces su ancho o su altura. Por eso dice que hay una relación entre el largo y el alto, y es una flecha ennegrecida, se pinta de negro. Esto, aunque les parezca raro, se va amoldando, a medida que van practicando, lo van a ir incorporando. Eso no es que vamos a medir con una regla milimetrada. Eso con la práctica y el ojo vamos a ir agudizándolo hasta lograr esta proporción de lo que es el extremo de la cota. Digo extremo y acá aparece como flecha de cota, pero también hay otras maneras de representar ese extremo, que puede ser con un punto ennegrecido. La norma lo dice y cuando entren a manejar AutoCAD van a ver que tienen distintas opciones. Puede ser una línea a 45 grados, puede ser otro tipo de simbología que lo vamos a ir viendo cuando sea el momento. Y por último, perdón, el otro, queda todavía otro. Otro elemento de cota es la línea auxiliar de cota, que no se deben confundir con la línea de cota. La línea auxiliar de cota sería la que define, la que limita de dónde hasta dónde va a ir nuestra cota, ¿sí? Fíjense acá en el ejemplo de abajo, es esta línea que ven acá al costado, esta, son las líneas auxiliares de cota, ¿sí? Por eso dice, indica el enlace de la línea de cota, es decir, hasta dónde va, hasta acá llega mi cota, o la línea de cota. Línea auxiliar es una, acá tengo, y línea de cota es otra. También la norma IRAN dice que la vamos a utilizar lo mismo que la línea de cota, que sería del tipo B. Cuando la línea de cota no puede dibujarse dentro de la misma pieza o cuerpo, cuando razones de claridad lo aconsejen, se trazan dos líneas auxiliares entre sí, que es este el caso.
También dice que deben sobrepasar a la cota que sea en aproximadamente 2 milímetros, no más de eso, y van a ser perpendicular a lo que sería el dibujo. Pero para evitar que se confunda con el dibujo, y en ese caso le ponemos a 60 grados. Y cuando los ejes sirvan como línea auxiliar de cota, se van a prolongar de tal manera que en ese caso no se van a tocar. Como es en este caso de la derecha, fíjense, la línea de eje de esta circunferencia o de estos agujeros estaría representando, coincide con lo que es la línea, lo que sería la línea de cota, o la línea auxiliar, perdón, de cota. Entonces, en ese caso, tiene que estar separada como máximo 2 milímetros. No puede ser la misma continuación. Sí va a haber una alineación, pero no una continuación. Se debe interrumpir. ¿Se entendió eso? Porque en el caso de los dibujos que hacemos en electrónica, suele suceder esta confusión. Entonces hacen el mismo tipo de línea, continúan la misma y no es así. Bueno, y por último, y no más, también tan importante como el resto de los elementos, tenemos la cota propiamente dicha, que es el número o el valor numérico que nosotros vamos a indicar en esa vista. En este caso, fíjense, tenemos el 70, 42, el 30, el 26. Eso es la cota propiamente dicha, ¿sí? Entonces, hay 4 elementos al momento de acotar que debemos ser muy prolijos cuando lo vamos a trazar. La línea de cota, la línea auxiliar de cota, el extremo o la flecha y la cota propiamente dicha. Esos 3 elementos partimos para poder acotar y después vamos teniendo ciertas consideraciones, como dijimos, que la cota tiene que ser paralela a la medida que yo voy a acotar, tiene que, si coincide con una línea de eje, tiene que estar separada, la línea de cota debe estar separada del dibujo, no más alto que la altura de la cota propiamente dicho, ¿sí? Esas son cosas que hay que ir considerando. En el método de ISOE podemos acotar según estas 2 maneras que nos dice la norma IRAM, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos acotar de manera paralela al dibujo y en este caso también de manera paralela, pero puede aparecer superpuestas, siempre fíjense a la derecha, la mayoría de las cotas van hacia la derecha y en el extremo inferior de la vista, ¿sí? Salvo raras excepciones, vamos a ubicarlo en el lado izquierdo de la vista. Siempre se acota a la derecha y en la parte inferior. En el caso del ISOE, fíjense, y la otra característica del ISOE es que la cota va sobre la línea de cota, sobre de la línea. ¿Estamos de acuerdo? Y de manera horizontal. En el caso del ISOE, ¿sí? Se puede acotar sobre la línea de cota y se puede combinar con este tipo, que es con una línea de cota interrumpida y la cota propiamente dicha va de manera vertical con respecto a la línea de cota. Está claro esto, ¿no? Nosotros solamente vamos a trabajar con lo que dice ISOE, que es que la cota va sobre la línea de cota, no será interrumpida la línea de cota, salvo raras excepciones, que ya lo vamos a ver. Por lo tanto, cuando va a la derecha, va sobre de la línea de cota. Esta de acá abajo es ISOA, que no lo vamos a aplicar nosotros porque no trabajamos con ISOA. Acá viene la aclaración. La cota se va a colocar sobre la línea de cota cuando sea continua o en los trazos cuando sea interrumpida y en general en el centro de la línea de cota, ¿sí? ¿Cuándo va a ser interrumpida? Cuando el espacio entre flechas sea reducido, se las va a trazar exteriormente y la cota se va a colocar de manera interior o exteriormente, según el espacio que se disponga,
y va a ir debajo de la línea de cota, indicando, o con los señaladores, reemplazando las flechas por rayas oblicuas o por puntos. Acá están los ejemplos. En este caso, no es suficiente el espacio, por lo tanto, dejo la cota propiamente dicha en ese espacio que estamos acotando y va a quedar de manera exterior la línea de cota con su flecha. O también podemos hacer adaptar este otro modo. Toda la línea de cota se traza de extremo a extremo, solo queda la cota propiamente dicha sobre la línea y los extremos quedan afuera. Otro ejemplo que saca directamente la cota y la apoya en la línea de cota, y en este caso el espacio que estamos acotando es tan estrecho, es extremadamente estrecho, que por eso se saca la cota propiamente dicha afuera y se indica o se utiliza acá la línea de cota con señaladores, como serían estos, utilizando unas flechas por rayas oblicuas o por puntos. Es decir, acá tendrían que ir dos líneas oblicuas o puntos, ¿sí? Ahora, este otro caso, ¿qué pasa? Fíjense, las líneas de cota se van a cruzar con otras líneas del dibujo que pueden generar confusión, ¿sí? Entonces, para evitar esos cruces, ¿qué hacemos? Se pone a los costados. En este caso, el 58, si yo tuviese que ubicarlo por acá, se puede confundir con lo que es la línea de eje. Por lo tanto, se pone en el extremo inferior o se pone como más en un rincón de lo que quiero acotar, ¿sí? Lo mismo pasa con esta otra de 25 para evitar que se confunda con esta línea vertical, la pongo al costado. En este caso, la norma habla de cuando las líneas de cota sean horizontales o verticales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver o qué vamos a priorizar en este caso? Que la cota propiamente dicho o el valor se lo pueda leer en sentido horario, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces ponen la cota que yo puedo leer en este sentido, o sea, girándolo en sentido horario, y después lo escriben si estuviera en sentido antihorario. Y ahí viene la confusión. El mismo criterio es para todas. Y en el caso de que las cotas tengamos que acotar algún ángulo o tengamos que utilizar posiciones angulares, como dice la norma, tiene que ser en su posición normal. Fíjense en este caso cómo están los ejemplos que están puestos acá en esta circunferencia, en donde están puestos los ángulos que corresponden y se van colocando de manera normal, si se quiere la palabra, interrumpiendo la línea de cota para colocar los grados, ¿sí? En el caso de abajo, la norma IRAN habla de que las cotas, si tienen que ser inclinadas, se considera también que deben estar sobre de la línea de cota y que si giramos el dibujo en un sentido horario, la flecha más alta, dice así, o sea, uno de los extremos va a quedar a la derecha. Y si giro en sentido antihorario, la flecha más alta va a quedar hacia la izquierda. Preferentemente las líneas de cota se van a colocar, se van a prolongar para que podamos colocar la cota fuera del dibujo, que es lo que decíamos recién, para evitar la confusión, ¿sí? Y que quede más ordenado. Y siempre cuando una representación se acota de manera simultánea, ya sea por una cota parcial o una cota total, las parciales se van a colocar entre el dibujo y la cota total. El 20, el 8 son cotas parciales y la 36 es lo que se llama cota total. Vamos claro hasta acá, es muy simple. Si hay alguna duda, me interrumpen. ¿Están por ahí todavía? Sí, profe, estamos acá Sí, todavía. profe, aquí estamos escuchando. Bueno, sigamos. Entonces las cotas parciales, ¿sí?
se van a ir ubicando de manera creciente y también evitando que no haya cruces entre las líneas auxiliares. Por eso dice, partimos desde el más chico, de lo que voy a acotar o con la dimensión más chica, y voy de manera creciente, fíjense acá también, hacia la del extremo o al lado derecho de la vista que estoy acotando, para evitar que no haya cruces entre las líneas auxiliares de cota. Es una manera ordenada, ¿no?, de acotar. Y cuando tengo que acotar necesariamente, en el caso de un corte, ¿sí?, se deja ese espacio en blanco también para que la información sea clara y no quede tapada, en este caso, por el rayado. Ya vamos a ver más adelante lo que es cuando hablamos de corte, qué significa hablar de corte. Pero si yo tengo esta vista que se llama en corte, por eso tiene ese rayado, y tengo que colocar la cota, se deja un espacio en blanco para ubicar el valor propiamente dicho. Ahora, esta es una situación muy particular, sobre todo los electrónicos que trabajamos con escalas en donde podemos apreciar el espesor de lo que está, de la vista que estamos representando, y en este caso dice que se utilizan unas líneas muy gruesas, ¿sí? Entonces siempre la línea auxiliar de cota, esta que tenemos acá, ¿sí?, va a estar siempre del lado que representa el material. Fíjense, en este caso, este material, el espesor es el espesor del material, ¿verdad? Entonces la cota va a ir tomándolo al material, nunca por afuera, por adentro, porque estoy perdiendo el espesor del material, que al momento de la construcción es importante. Si yo acá tengo que en este lado le doy 5, pero en realidad sumado el espesor tengo que tener 9, imagínense el desastre que puede pasar si yo acoto mal. Entonces, cuando tengo que representar contornos muy gruesos, utilizando líneas muy gruesas, se acota siempre considerando o representando al material. La aplicación de las cotas para el caso de arco, ¿sí? En este caso voy a trazar las líneas auxiliares paralelas a la bisectriz del ángulo central, ¿sí? Entonces, partiendo del extremo del arco que voy a acotar desde acá, voy a trazar una línea paralela al arco que yo estoy acotando. Fíjense, siempre considerando el mismo centro. La línea de cota será un arco concéntrico con el arco que se acota. Y para los arcos con ángulo central mayor de 90 grados, la línea de cota será un arco concéntrico con el arco que se acota. Esto es concéntrico, ¿no? Acá también, fíjense, en el ejemplo de la derecha, ¿sí? Considera es un arco concéntrico, tomo este centro, trazo la línea de cota paralela a lo que estoy acotando, y las líneas auxiliares van a tener una dirección radial. Se coloca sobre la cota el símbolo de arco. Este simbolito que tiene acá arriba, fíjense, representa que es un arco. No tiene el símbolo de ángulo, como en este caso, fíjense. Acá está el símbolo del ángulo. ¿Cuándo tengo que acotar una cuerda? Porque hay que diferenciar acotar ángulos de acotar cuerdas o de acotar arcos. La línea dice auxiliar, que es este caso, ¿sí? Se va a colocar en los extremos de la cuerda, perpendicular a la cuerda. Entonces, en el caso de una cuerda únicamente, se coloca la línea auxiliar, va perpendicular al arco, va en los extremos, y la línea de cota sí es paralela a la cuerda. ¿Estamos? Y de igual longitud. Ahí se acota. En el caso de cuando voy a acotar un ángulo, ya es diferente, ¿sí? Ahí sí voy a trazar un arco, o sea, la línea de cota va a ser un arco,
con el centro, con el mismo centro del ángulo que estoy acotando, utilizando el mismo vértice, y se coloca el símbolo de ángulo. En el caso de que voy a acotar un radio, ¿sí? ¿Qué hago en este caso? Considero mi línea de cota iniciada con el mismo centro, ¿sí? Que el radio que estoy trazando, que voy a acotar. Es decir, este es mi centro y voy a acotar el radio de este arco. Entonces tomo este centro, saco una línea de cota, ¿sí? Y va a ir la flecha indicada hacia dónde voy a acotar. Es decir, si este es mi centro y yo quiero acotar este radio, bueno, voy a acotar desde acá hacia ahí. Estoy diciendo que desde este centro hasta acá tengo un radio de 13. Que desde este centro hasta acá tengo un radio de un radio de 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy indicando la medida a partir de dónde he trazado ese radio. Por eso dice, se indica en el centro, ya está el arco de circunferencia, en donde se coloca una flecha, y el centro se indicará por el cruce de dos trazos. Esto se acuerdan, ¿no? Que ya lo vimos. Decía, cuando yo les preguntaba, ¿qué es lo primero que voy a utilizar o voy a tener en cuenta para trazar una circunferencia? Bueno, lo mismo, es una semicircunferencia, es el centro. Entonces va a estar indicado por un par de líneas o dos trazos que se cruzan. Ahora, la cota siempre se le antepone el símbolo o la inicial de R, que es el radio, ¿no? Siempre debe ir precedida por esa. Y también va sobre la línea de cota o la prolongación de esta, como es el caso del radio 9, ¿sí? Hago una prolongación de manera horizontal desde este centro, que este tiene radio 9. Se hace de manera quebrada y es horizontal para que pueda sentar la cota. En el caso de que no sea un radio, vamos a acotar de otra manera y se antepone el símbolo de diámetro. Ahora dice acá que cuando por razones de claridad convenga que la flecha no toque el arco cuyo radio estamos indicando, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a prolongar el arco con líneas finas o como si fueran los ejes, ¿sí? Es como si fuese una línea de centro, que es este caso, ¿ves? Directamente se prolonga, el radio, bueno, las dos. Se prolonga hasta ahí, lo saco fuera del dibujo por una cuestión de organización, de mayor claridad. Y cuando son muy chiquititos esos radios, se hace afuera. Directamente coloco, siempre considerando desde el centro que traza este radio, una línea quebrada de manera horizontal y asiento precedida por la letra R, el valor que quiero acotar. En este caso, dice, en caso de ser un arco de radio ya más grande, en donde no veo el centro, ¿sí? No lo puedo ubicar, como en este caso, se va a trazar una línea de manera parcial, ¿sí? Pero siempre apuntando o dirigido hacia dónde está el centro. Fíjense que en este caso yo tengo una representación, como en este caso, que dice que a 6,5 hacia abajo está el centro que yo utilicé para trazar este radio de 68 grados. ¿Sí? Y en el caso de que el centro de ese arco está fuera de mi área de dibujo, de mi área de trazado, es importante que lo indiquemos y se va indicando con líneas quebradas, ¿sí? Y dice cuyo origen deberá ubicarse sobre la línea del eje o la referencia que pase por el centro. Es decir, fíjense que acá está indicando que mi centro está sobre este eje, ¿estamos? Pero no lo puedo ver. Y en este caso, donde yo tengo un mismo eje que he considerado a partir de este centro, saco las cotas y voy trazando que sobre una sola línea
de cota, para que no sea tantas líneas, voy trazando e indicando que a partir de este centro, esta tiene un radio 10, a partir del mismo centro tengo un radio 20, 30, 40, etcétera, etcétera. ¿Qué dice acá abajo? Se podrá acotar los radios aplicando el principio de acotación progresiva. Ya vamos a ver a qué hace referencia lo de la acotación progresiva. En el caso de los diámetros, recién les explicaba que se antepone el símbolo del diámetro, que todos los conocen, y solamente no lo vamos a poner cuando le acotamos sobre el círculo, ¿sí? Entonces el diámetro es este círculo de diámetro igual a 8 décimas de la altura de la cota que yo voy a utilizar. Es decir, que si yo voy a utilizar una altura de cota o de texto o del número propiamente dicho, de 10 milímetros o de 5 milímetros o de 20 milímetros, va a depender de eso, lo voy a calcular aproximadamente, porque no vamos a estar midiendo, por supuesto, para poder dibujar ese símbolo. Por eso dice, fíjense que en todo es prácticamente la misma altura que la cota propiamente dicho, terminado el símbolo, es decir, con esta línea que va con el trazo a 75 grados que atraviesa a esta circunferencia. Bien, ¿qué pasa cuando los diámetros se acotan exterior y paralelamente a los ejes principales del dibujo? Queda de esta manera. ¿Ustedes ven donde esa cinta negra donde aparecen todos los nombres de ustedes? No sé qué cinta negra, profe. Ahí en la pantalla mía aparece como un rectángulo donde están todos el nombre de los alumnos que están presenciando la clase. Ah, yo a ese que dice usted lo tengo en uno solo nomás. O Ah, sea, bien. ¿Pero fijado en ustedes fijar. lo ven? ¿En la pantalla se ve eso o no? Sí, tenemos la opción de ponerlo. No, la que yo tengo, les pregunto. No, solo ven el Power. Sí, solo el Power. Sí, solamente el Bien, Power. listo, No, listo. algunos no vemos el Power. No, yo me expresé mal. Solo quiero saber si ven bien completo el Power. Sí, sí, el Power se ve bien. Bien, bueno. Esta sería la manera de que yo voy a acotar los diámetros, en este caso esta circunferencia. Entonces voy a acotar de manera exterior, lo saco del dibujo, eso quiere decir de manera exterior, y paralelo a uno de los ejes principales, ¿sí? Ya sea al horizontal o al vertical. También será igual a 8 décimas la altura de la cota, cruzado, bueno, si es que le agrego el símbolo. Pero en este caso, como estoy directamente con una vista en donde estoy mostrando todo lo que sería la circunferencia, no hace falta que agreguemos el símbolo de diámetros, ¿sí? Bueno, a las 6. En este caso, fíjense que nos muestra la norma cómo vamos a acotar en el interior del dibujo, ¿sí? En el caso de que sea necesario. Y se va a utilizar líneas inclinadas con respecto al eje horizontal, ¿sí? Ahora, cuando se trata de una pieza como que son simétricas, se dibuja solamente una parte, ¿sí? Como es en este caso, se coloca el eje horizontal y estas dos líneas que ustedes ven de manera perpendicular a ese eje me está indicando que la pieza es simétrica. Por lo tanto, no hace falta que yo dibuje la otra parte de la pieza. Y al no dibujar la otra parte, ¿sí? Acoto la mitad de la pieza, ¿sí? Entonces, en ese caso, tengo una línea horizontal que representa el eje principal de la pieza, las dos líneas en ambos extremos que me indica que es simétrica la otra parte, y comienzo a acotar lo que sea necesario y lo que yo quiero mostrar. Se agregan los extremos de la figura y sobre el eje de simetría dos líneas paralelas, bueno, un poco lo que les he explicado recién. Cuando tengo que acotar
cuadrado. En este caso, la acotación que tenga secciones de piezas con sección cuadrada, ¿sí? Va a estar trazada por una línea de tipo B y caso de que tengo que indicar que acá hay una diagonal, también se utiliza la línea de tipo B. ¿Y qué más dice acá? Anteponiendo la cota, un cuadrado que simboliza la sección cuadrada y el símbolo es un cuadrado de 8 décimas a la altura de la cota, siempre acotándola. Bueno, en este caso, como las secciones y la parte interior de esa pieza tiene una sección cuadrada, no es circular, se le coloca este símbolo, fíjense en la vista de la derecha, que es un cuadrado, ¿sí? Que tiene que tener como el símbolo de diámetro, que sería, la norma dice acá, ¿cómo dice? 8 décimas de la altura de la cota, ¿sí? Y siempre vamos a acotar en la vista donde se proyecta ese cuadrado, donde la sección es cuadrada. Fíjense que en este caso están acotadas en el margen o en la parte inferior de la vista, hacia la derecha. Bueno, y acá lo han colocado, en el caso a la izquierda, tal vez porque es una pieza chica y no se genere confusión, ¿sí? En el caso que sí hay que acotar esfera, o como un casquete esférico, en el caso de un tornillo, que tenga la cabeza de manera redondeada, se acota el radio o el diámetro y se hace la especificación de que diga o la abreviatura de lo que sería esfera, ¿sí? Para el caso de las chapas y perfiles, ¿sí? ¿Qué hacemos? Se va a acotar también hacia la derecha en la parte inferior y ahí se coloca, si todos los agujeros son iguales, como en este caso, se coloca una sola cota, la saco del dibujo, fuera del dibujo, y especifico que tengo 4 agujeros de diámetro 5. Todos son iguales, ¿sí? Acá una cota es suficiente para poder indicar que esta chapa, fíjense, tiene una distancia de ejes, entre ejes con respecto al eje principal de 15, que está a 5 del margen o del borde de lo que sería la chapa y tiene un total de 40, tanto en un sentido como en el otro. Esto es importante, que aunque parezca repetitivo esta cota, ¿sí? Es importante porque yo tengo que decirle al señor que me va a cortar la chapa y va a perforar que tiene que tener 40 de un lado por 40 del otro, y esto me está indicando que los agujeros van a estar centrados respecto a el par de ejes principal. En este otro ejemplo, lo que ustedes pueden estar viendo o la norma especifica, habla que es una planchuela o perfile, ¿sí? Y cómo lo van a acotar. También, fíjense, está sacando afuera, que tiene 11 agujeros, para no repetir. Fíjense que hay hay una interrupción acá. Esto se acuerdan que la norma, cuando habla de tipos de línea, habla que esto, o dice que esto representa una línea, una longitud importante. Hay una interrupción, pero para no dibujarla toda la vista o en la verdadera magnitud, se interrumpe. Por lo tanto, dice que es tan larga que calzan 11 agujeros de diámetro 14, en donde se van a centrar a partir del primer borde de esa planchuela, puede ser, o de una planchuela a 20 para poder ubicar el eje, y a 20 con respecto al otro borde, que tienen una sección rectangular, en este caso de 40 por 10, y estos 670 habla de la terminación que tiene interiormente, que ya vamos a ver más adelante. Y en este otro sentido hay 8, una sección de 8 por 70, que ya vamos a hablar a qué hace referencia. Bueno, la norma dice que demás perfiles se consignarán sobre las representaciones, indicando las medidas de la sección en orden decreciente,
decreciente, que no, en el otro caso vimos que era creciente cuando hablábamos de vistas, de otras vistas que hemos visto recién, separadas por un signo X, y luego el largo del elemento separado por un guión anteponiendo los símbolos según las normas I. Acá están, esto es una planchuela en L, está diciendo acá que es una L, ¿ves? Bueno, los símbolos. ¿Ustedes tuvieron acceso a esta norma? ¿Se los mandamos, el profe les mandó el PDF o no? Yo en mi parte no lo tengo, profe, No. porque tuve que reiniciar el teléfono Ah, y ya tengo que Leandro, por casualidad usted tuvo acceso, el profe les mandó el PDF con la norma de acotación. Yo lo descargué por internet, no me acuerdo si el profe lo pasó. No escucho. Hola. ¿Ahí me escucha, profe? No. Es que ninguno tuvo acceso, el profe puso o no puso. Que me conteste alguno si el profe les manda el PDF. No, específicamente con esta norma no, pero en el campus está el manual con Ah, las normas. ya lo subió. Está bien, lo subió al campo. Perfecto. Lo sube al campo. Entonces después, ustedes, si ya alguno lo pudo ingresar, como el caso de Johanna, por eso sabe que está, ingresen y vayan siguiendo y tenganla para el trabajo práctico. En el caso de, si tenemos que acotar roscas, ¿sí? La norma habla sobre en este caso, ¿qué quiere decir? Que hay que vincular o hay que ir y revisar lo que dice la norma 5030, ¿sí? Y en ese caso tenemos roscas especiales, si son roscas hacia la izquierda o si son roscas hacia la derecha. En los casos de cada una de estas, fíjense, también acotamos de manera paralela a la dimensión que vamos a acotar. Hacemos las especificaciones correspondientes. Esto es sería un corte de la rosca, ¿sí? Importante, como venimos diciendo hasta ahora, todos los datos que sean necesarios para una buena interpretación. Y sí debemos poner la especificación si es rosca a la izquierda o rosca a la derecha. Eso es importante porque al momento de realizar una rosca tenemos que indicarle al tornero si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, esto es otra información para el caso de que acotar una rosca. Dice se acotarán de modo que el chaflán o bombeado quede dentro de la longitud de rosca. ¿Qué es lo del chaflán? La rosca en sus extremos generalmente es esto que ven acá en la punta, que está como muy fea la copia, pero bueno, en la norma sale más clarito. Esto es un escaneo que hemos hecho para que puedan verlo. Esto que ven acá sería como una línea 45 grados, lo que se llama el chaflán. Es una terminación que tiene la rosca en su extremo. Y eso tiene una manera de acotar, que ya lo vamos a ver y que tiene que quedar dentro, como dice la norma acá, de la longitud de la rosca. En el caso que tengamos un agujero ciego roscado, se van a representar y vamos a acotar considerando la profundidad del agujero, ¿sí? Y la longitud de la rosca sin salida, como es el caso de la A. Esta es una rosca que tiene una profundidad determinada, no tiene salida. Y en casos especiales se pueden indicar también, como en este caso, en que sí tiene una salida, y cómo vamos a ir colocando esas cotas según la información que nosotros debemos brindar. Los agujeros ciegos roscados atornillados se representan y acotarán también sin salida de rosca, como es en este caso. Esto es para acotar roscas internas. Fíjense que es lo que hablamos hace un rato también. Vamos a considerar todo la cota con el material incluido, ¿sí? Y cuando es muy pequeño, el espacio menor a 5 milímetros de la rosca, lo sacamos hacia afuera. O hacemos una extensión, representación, pero siempre queda hacia afuera y una línea quebrada donde se asienta esa rosca. Perdón, esa información de la cota.
Y ahora vamos a ver cuáles son los tipos o los modos de acotar, ¿sí? Tenemos, todo elemento pertenece a una pieza a acotar, queda definido si conocemos del mismo las dimensiones y la posición. Ahora, las cotas de dimensión, las cotas de posición y las cotas superfluas. ¿Cuál es la de dimensión? En donde vamos a indicar las dimensiones básicas para que podamos identificar esa vista, como son el alto, el ancho y la profundidad. Cuando hablamos de cota de posición, es para indicar cuál es la posición de cada uno de los elementos dentro de ese objeto. Entonces, vamos a posicionarnos. La dirección del alto, de la altura, dice la norma, del ancho y de la profundidad, siempre referido a un par de ejes, a un par de objetos, según lo que nosotros vamos eligiendo al momento de acotar. Y si es superflua, dice la norma que las cotas no las tenemos que repetir o duplicar si no son necesarias para evitar la confusión y que no podamos interpretar rápidamente el nombre de o la cota que estamos indicando. ¿Y cuál es el método para acotar? Puede ser, un método es el de cadena. En este caso, ¿qué significa? Que yo voy a ir acotando de manera consecutiva todas las medidas. Esto que yo pongo, si uso la misma dirección de línea de cota para acotar esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión, que no es lo mismo que la total. Eso se llama acotar en cadena. Una al lado de la otra, por lo tanto utilizo la misma línea de cota para, en este caso, 3. En este otro que tengo acá, que son repetitivas, esto es repetitivo, pero es una acotación en cadena. Esto que tengo acá al costado derecho también es una acotación en cadena. Dice acá que es una chapa de forma rectangular, en donde la aplicación de la cota en cadena o acotación en cadena hace referencia, dice ahí, a las cotas de sentido longitudinal superior e inferior y disposición de las parciales y deben ser en la parte inferior. Bueno, en este caso puede estar acotado porque es una pieza pequeña. Esto es acotación en cadena. En este otro ejemplo, con otra vista, otro tipo de pieza, fíjense cómo está la acotación en cadena, siguiendo en forma paralela, que es lo que venimos hablando, a donde yo voy a acotar, pero siempre siguiendo lo que es el modo de acotar. En este caso está inclinada, en este caso es vertical y en este caso horizontal, pero está de manera paralela, en cadena. En el caso de las piezas cilíndricas, esta es otra manera de acotar cuando estamos acotando de piezas cilíndricas. ¿Entienden por qué dice pieza cilíndrica, no? Esto es una vista de una pieza cilíndrica que se ha hecho un corte o vista, que ya vamos a especificar porque se llama corte, ¿no? Pero esto está representando una pieza cilíndrica y se acota de manera o en cadena en la parte superior de la pieza y las longitudes que determinan o nos da la información de las partes internas va en la parte inferior. Eso también es importante tenerlo en cuenta. La otra forma de acotar, además de la cadena, puede ser en forma o acotación en paralelo. La palabra lo dice, las líneas de cota se van ubicando de manera paralela, pero siempre vamos a partir del mismo origen o de la misma línea auxiliar para poder medir. Fíjense, en esta vista, la representación de esta vista, se ha utilizado que a partir de esta línea auxiliar de cota, que le llama base de medida, yo he ido acotando todo lo que necesito. Entonces, el centro de este agujero, a partir de esta, hay 12,5.
Para este centro, a partir de esta, 23. Y así sucesivamente vamos ubicando de manera paralela todas las cotas o toda la información, pero partiendo de la misma línea de auxiliar de cota. Lo mismo en este sentido. A partir de esta, se va a acotar. Y acá dice que se indica una cantidad de agujeros con fresado, es un tratamiento que se les da a ese agujero, tiene forma rectangular y es necesario indicar las medidas del largo y del ancho. Y se eligió el ángulo superior izquierdo como punto inicial para las distintas medidas. Cota en paralelo, ya vamos viendo dos tipos de acotación. En cadena, ahora en paralelo. Esta es otra manera para el caso de una pieza particular que es un buje, ¿sí? Y en este caso se va haciendo de manera gradual. De esta parte vamos haciendo hacia el mayor o en sentido creciente, ¿sí? Está acotado los diámetros, fíjense, hacia la derecha y hacia la izquierda, porque son diferentes las medidas, porque se acotó o se colocó cotas diferentes, por lo tanto no hay repetición, entonces se está permitido acotar ambos lados. Y la otra es, el otro tipo tengo una acotación combinada. En este caso tengo acotación en cadena, fíjense en la parte superior y en la parte inferior colocaron tanto la modo de acotar en cadena como las cotas en paralelo. ¿Es conveniente usar las combinadas? A mi criterio, en el caso de los electrónicos o los electromecánicos que trabajan con piezas muy pequeñas, no es conveniente utilizar una cota combinada, ¿sí? En forma de acotación es la aplicación simultánea de los dos sistemas, etcétera, etcétera. Bien. Y luego tenemos otro modo de acotar como es la progresiva. La progresiva generalmente la utilizan más la gente civil. ¿Y qué significa este modo de acotar? Es cuando vamos considerando las distintas medidas que yo voy a utilizar a partir de un origen también, ¿sí? Y sobre una misma línea de cota de forma sucesiva, vamos sumando, ¿sí? Las medidas. ¿Qué significa? Voy acumulando, voy haciendo de manera progresiva esas medidas. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de un plano de replanteo? El plano de replanteo es cuando yo voy a dibujar o voy a representar gráficamente las medidas de mi terreno, en el terreno, perdón, donde voy a construir mi casa. Voy a ir ubicando los distintos puntos de manera progresiva para poder comenzar a levantar las paredes. Fíjense, en este caso, a partir de un punto que toma como origen el 0, va acotando sobre la misma línea de cota de manera progresiva y pone que tiene 35 a partir del origen, está esta línea. Ahora, de este punto a este punto hay 287, dice acá. ¿Qué significa? Que él acá, a ver, fíjense, que va sumando las distintas medidas que tiene. Si acá había 35 más esta medida, le va dando los 287. Luego, a 287 le sumo la medida que tengo acá, me da los 497 y así sucesivamente hasta llegar a este borde total que hay 994. Es decir, que si yo de este punto, desde este origen hasta este extremo, tengo 994, es el valor que me indica. ¿Se entiende lo que significa progresiva? Sí, sí, profe. Bien, siga. Hay otra manera que habla de acotar según o considerando coordenadas. ¿Qué significa esto? Que va a utilizar muy parecido a lo que acabo de mencionar, la posición de un punto o un centro a partir de un par de ejes
de ejes cartesianos, y a partir de ahí voy a comenzar a medir. ¿Cuál es el objeto y dónde lo voy a aplicar? Sé que sea simple, que sea fácil de acotar, como es el caso de cuando trabajo en el caso de un ángulo, ¿sí? Y se aplica para la programación de máquinas de trabajos maniobradas numéricamente. No lo van a utilizar ustedes, así que no se preocupen. Se utiliza los sistemas de coordenadas y las caracterizaciones son las coordenadas polares, que ya las conocen, donde identificamos de que a partir del centro tengo un radio o que está formando el ángulo con respecto al eje de la X, ¿sí? Y también si ese ángulo es positivo y se indica desde el eje polar en sentido contrario o antihorario a las agujas del reloj. Bueno, coordenadas cartesianas, los ejes de coordenadas se fijan por los puntos que son 0 de coordenadas y la dirección de la acotación, y el punto 0 de coordenadas es el punto de intersección fijado para el sistema de acotación de los ejes, eso lo establecemos nosotros, ejes de simetrías, etc. Bueno, acá está especificando que la norma habla de que podemos tener un sistema de coordenadas principales y otros secundarios. ¿Cuándo se da esto? Cuando la pieza o la vista que yo estoy representando no es totalmente regular, como es en este caso. En este caso yo tengo en este ángulo, puedo utilizar un sistema de coordenadas principales, que serían las que ya conocemos, y la secundaria adopto para poder acotar este extremo de la vista que representa la pieza. Es condición que se indica la posición de los puntos del sistema secundario respecto al principal. Bueno, sigue hablando de lo mismo, en este caso, ven que indica cuáles son las cotas que va a considerar respecto al sistema principal o al sistema secundario. Este es otro caso, acá está indicando según el otro sistema de coordenadas, que sería el segundo, pero hay que indicarlos en el plano, ¿no? Hay que representarlos a los par de ejes. Y esto es como se acota en el caso de que tengamos que trazar o dibujar una pieza con el sistema isométrico, que esto también ya lo vimos, ¿sí? Y que van de manera paralela al lado o a la dimensión que yo estoy por acotar, y cómo va la cota ubicada, que va sobre de la línea de cota, y no hay más que lo que están viendo y lo que venimos diciendo. Se va a acotar solamente, en este caso tienen que identificar que la cota propiamente dicha va paralela, ¿verdad?, a la pieza, y no sería de manera perpendicular a la línea de cota, ¿sí? Va como un poquito, va en sentido acostada, digamos, la cota propiamente dicha. Bueno, acá hay otro ejemplo, el caso de que sean piezas isométricas que debemos acotar. Y esto es lo más importante y como síntesis de esta unidad, porque creo que acá terminamos. Sí. Y que, bueno, después si quieren les paso el Power, pero ¿qué voy a hacer para poder aplicar lo que es el sistema de acotación a una pieza que está dibujada en forma, un dibujo isométrico o que está representado a través de sus vistas por el método del ISO-E? Primero voy a analizar la pieza o el objeto que yo estoy por acotar. ¿Para qué? Para poder optar por las vistas principales más convenientes y que me muestren la mayor cantidad de detalles posible. Por eso dice, vamos a analizar la forma de la pieza y la vamos a dibujar en partes geométricas simples, es decir, a partir de un cuadrado, este otro cuadrado, un rectángulo, etc. Vamos a indicar claramente cuáles son los ejes de referencia, es decir, a partir de dónde voy a acotar yo. ¿Cuáles son los ejes de referencia?
que va a ser considerando la parte que van a ir ubicadas en la parte inferior y hacia la derecha. Se darán las cotas se determinarán las cotas de la posición y las dimensiones necesarias sin repetir la información y sin olvidarnos de ninguna medida. Se colocan fuera de la pieza, por más que tengamos espacio suficiente dentro de la vista, siempre tienen que ir afuera para no confundir, porque vuelvo a repetir, ustedes cuando entregan la información, hay gente que maneja la interpretación de planos y hay gente que no. Entonces nosotros tenemos que ser lo más claros para brindar la información. Evitar los cruces de la línea de cotas o de referencia entre sí. Nunca vamos a utilizar los ejes y los contornos como línea de cota, no, eso también lo dijimos durante este teórico, ni tampoco vamos a utilizar como línea de referencia a un contorno oculto de la pieza. Nunca una línea de cota o de referencia se va a cruzar con el número o la cota propiamente dicho. No vamos a acotar un elemento que no esté en la verdadera magnitud, o sea, que no es aquel que está deformado, que pasa generalmente las perspectivas, no se va a acotar. Las líneas de cotas paralelas deben espaciarse uniformemente, dijimos que era la altura de la cota propiamente dicha o que representa aproximadamente 10 milímetros. Todo esto que yo les estoy hablando de valores en cuanto a 10 milímetros, a la décima parte o a la tanta proporción que tienen que tener, no es que tienen que estarlo midiendo, pero sí puede ser que para comprenderlo por primera vez lo dibujen ustedes y agudicen su ojo para que cuando ustedes vayan dibujando no hace falta que estén midiendo, lo dice la norma. Los números deben dibujarse a la mitad de la distancia entre las flechas, dijimos, de manera centrada. Las cotas más largas van afuera, evitando el cruzamiento. Dijimos que íbamos de manera progresiva, de la más corta a la más larga. No podemos amontonarlas en un espacio que sea reducido, ni ubicarlas a un solo lado solamente, sino si no es necesario. Esa es norma de la cátedra. Primero a la derecha y abajo, si es necesario o muy necesario, se colocará a la izquierda y arriba alguna otra cota. Tampoco vamos a poner una cota solita que quede a la izquierda. Ahora, si no hay otra, bueno, pero lo ideal es que estén agrupadas las cotas siempre hacia el mismo lado. Colocar la cota en la posición y la dimensión lo más cerca posible entre ellas y respecto a lo que se acota, como así también en las vistas que mejor se interprete en la forma de acotar. Se podrán usar los ejes de simetría, referencia o de centro de perforaciones como línea de referencia para acotar posiciones, ¿sí? Seguimos la misma línea. Se deben dar cotas entre centros, como dice, se deben dar cotas entre centros de agujeros y siempre se acotarán con ángulos y no radios. Los dibujos mecánicos los acotamos en milímetros, bueno, la gente civil en metro, pero no colocamos la unidad de medida. En el caso de los decimales, si es que hubiese, tiene que tener el mismo número de la cota del número entero. Bueno, dijimos que la escala la vamos a indicar en el rótulo del plano que estamos trabajando. Bueno, si es necesario colocar una nota o una aclaración sobre la vista que estamos haciendo, que diga, por ejemplo, chapa perforada, no sé, color gris, bueno, se va a poner, pero que de manera horizontal, fuera del dibujo y que no entorpezca la información de lo que serían las acotaciones. ¿Y qué más? No dar por entendido una información ni genera la obligación de realizar operaciones matemáticas para obtención de la cota, lo que venimos diciendo, lo más claro posible, y dos elementos iguales tendrán cada uno su cota de dimensión y posición, pudiendo ser mediante una.
¿Cuáles son los pasos a seguir? Analizamos la pieza. ¿Qué más dice acá? Ya dijimos esto. Colocar las cotas en posición de modo, colocar la cota, listo, nada más. Bien, esto es todo lo que respecta a lo que sería acotación, ¿sí? Yo les voy a sugerir que repasen la norma y que al momento de hacer el trabajo práctico, por favor, lo tengan al lado, al apunte de norma, para evitar confusiones y si hay dudas, ahí nomás consulten con la norma. Todo lo que yo les acabo de pasar, mostrar, es la norma. No hay nada que no esté dicho ahí. Entonces, para una mayor interpretación, lo leen nuevamente y si hay duda, por supuesto, vamos a consultar por el grupo de WhatsApp. ¿Está entendido ahí lo que acabo de hablar? Yo, profe, en lo que era el punto 16, creo que estaba leyendo recién, como que ese mucho no lo entendí. A ver, ¿cuál será el punto 16? Vamos a ver si podemos coincidir. Vos nómbramelo, a ver cuál será la duda. Era de los que no se podía tomar de radio, creo. A ver, espérate, vamos a ver la que yo tengo acá. Muy bien, no me lo acuerdo cómo era. Vos me hablas el punto del power. Sí, sí. Bueno, vuelvo a poner power. Más rápido. A ver. Ay, no es que lo cerré. Denme un ratito, que ahora lo voy a abrir el power. Y vamos a compartir la pantalla. Acá estoy. Bien. Vamos a acotación de... No sé quién me preguntó recién. ¿Cuál era la duda? Dígame más. En el punto 16 de los últimos, de las últimas diapositivas que habíamos En la visto. síntesis. Sí, sí. En la síntesis, bien. A ver. Dice, se deben dar cotas entre centros de agujero y siempre acotar con ángulos y no radio. Cuando acá que está diciendo un poco lo que veníamos hablando, si vos cuando estás por acotar un agujero, ¿sí? A eso hace referencia, hay que indicar las cotas entre los centros de los agujeros, ¿sí? Y vamos a acotar con ángulos y no con radio. A ver, vamos a volver. Esto precisamente no. Estos son los agujeros, ¿ves? Entonces, si yo tengo que acotar acá, ¿qué voy a marcar? Los centros, voy a acotar desde los centros, no los radios. A ver, otro más claro, más ejemplo más claro. Fíjense, esto que habla de la progresiva va midiendo los centros, en todos, ¿no? En todos toma los, acá hay otro, toma los centros, acá. Y esto que dice acá está ubicación del centro. Bueno, y acá, a ver dónde tiene acotado el radio. Acá, diámetro, pone, en este caso, porque es otra vista. Acá también mide a partir de los centros. Acá mide los centros. Y en este no le puso, a ver acá.
Acá pone diámetros, ¿ves? Que cuando acotamos círculo, ponemos el diámetro y no el radio. A eso hace referencia, creo. A ver, Colón. ¿Qué dice acá? No, está mal redactado. Dar cotas entre centros. Esto hace referencia, está mal redactado. Es que si vos vas a acotar agujeros, vamos a considerar los centros, ¿sí? Y siempre se acotarán con ángulos y no con radio. No, está mal redactado eso. No es así. La norma lo dice acá. Mal redactado está eso. Cuando vamos a acotar, tenemos que acotar los centros para poder ubicar, obviamente, ese agujero con respecto al borde de la chapa, en este caso, y vamos a indicar, en este caso está marcado nada más que la distancia desde el borde, donde voy a ubicar el centro para marcar ese agujero. Y acá le pone el diámetro. ¿Está entendido? Ah, sí, sí, ahora sí, ya lo El entiendo. otro está mal redactado. Ya lo vamos a corregir. Por ahí les pedimos a alguien que nos ayude con lo que es la confección de los Power, porque no damos abasto, y bueno, ahí vienen los errores. Y no hemos supervisado. Bueno, ¿alguna pregunta? De mi parte, no. Bien, Profe, yo tenía una consulta. dígame. ¿Podría subir el Power, no el de la última clase, sino el de la penúltima clase de perspectivas al campus? Bueno, ¿cómo no? Sí, sí lo voy a subir. Y este también lo subo al campo. Bueno, profe, muchas gracias. Buenísimo, entonces. Si no hay más preguntas, déjenme que saque foto para la asistencia. Reitero, descarguen la norma del campus, tenganla a mano y al lado para realizar los trabajos prácticos, porque no hay otra manera, siguiendo las normas, y vamos a evitar tantas correcciones. Y si no hay más preguntas, nos vamos a estar conectando el próximo martes. Una pregunta, profe. Dígame. El trabajo que le mandé, del último trabajo que habíamos hecho en clase, no me acuerdo cómo se llama el trabajo que le había mandado, que era el último. ¿Lo había corregido? Vos sabés que eso se encarga el JTP, que es el arquitecto Víctor Nieto. Él trabaja, maneja toda la parte de los prácticos. Sí. Así que cualquier cosa le voy a hacer el recordatorio o que les haga la devolución. Perfecto, gracias. Así no sé, de todas maneras ya creo que sí, esta mañana me mando una planilla con la síntesis de la situación de cada uno, así que la voy a estar revisando y cualquier cosa también les voy a hacer la devolución. Bueno, nos vamos a estar conectando el próximo martes, si Dios quiere. Ok, profe. Bueno, muy bien, que tengan una buena tarde y vuelvo a transmitirles y mandarles buena energía para que sea muy productivo y muy rendidor este segundo cuatrimestre y que terminemos este año tan particular que les ha tocado vivir. Ok, muchas gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Chau, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, profe. Chao. Hasta luego.